Saludarlo, querido profesor Jorge Luis Gallo Chanduví. En esta oportunidad vamos a compartir el tema Palestina en tiempo de Jesús, del curso Formación Cristiana de la Facultad de Humanidades, del programa de estudio de educación secundaria, Convención en Psicología, Filosofía y Religión. Los integrantes de este grupo son Rodríguez Arrieta Ray Gilberto, Romero Velázquez Sheila Juliana, Rosas Palacios Marco Antonio y Rubio Velázquez Lenny Anderson. La Palestina en tiempo de Jesús, como vemos en la primera diapositiva, vemos que tiene una forma de trapecio, una parte inferior de 100 kilómetros, una parte superior de 50 kilómetros y un espacio de 220 kilómetros. Ese es el espacio geográfico de la Palestina en tiempo de Jesús. Con respecto a las zonas, tenemos la zona costera, donde está la zona franja, la zona montañosa con la zona verde, con la franja verde, y el Valle de Jordán con la franja azul. La zona costera es una zona suave y arenosa donde se tenía el único puerto natural. La montaña central tiene tres vertientes, tres provincias, Galilea, Samaria y Judea. En Galilea encontramos esas zonas de colinas suaves, con una gran población de aquel entonces. La montaña central, donde está también situada Samaria, encontramos un territorio montañoso al sur de Israel. Y el Valle de Jordán, encontramos ese Valle de Jordán que crece gracias a los pequeños origen de arroyos que termina en el monte Hermón. Vemos en la siguiente diapositiva de la Palestina en tiempo de Jesús el territorio que asciende a unos 10 kilómetros cuadrados, según el espacio geográfico. La población es más probable como máximo de 500.000 personas, donde se da aquel entonces. Con respecto a la agricultura y la industria, nos encontramos con una agricultura rica en grandes productos como es el trigo, la cebada, los higos, el olivo, grandes viñas, las frutas y legumbres, pero también tenía el tema de la ganadería que se limita en el tema de las ovejas y los corderos. Con respecto a la industria, nos encontramos con la pesca, la construcción de aquel entonces por el apogeo del templo y de grandes lugares, pero también tenemos en cuenta el tema de la hiladura, la fabricación textil con lana, el cuero y la alfarería. Esta es la primera parte. Bien, querido profesor y compañero, les saludo. Soy Ray Gilberto Rodríguez Arrieta y el tema que a mí me corresponde compartir es las instituciones políticas. A manera de introducción tenemos que tener en cuenta dos ideas básicas, que las autoridades políticas son a la vez autoridades religiosas, que la autoridad política religiosa es compartida por varios grupos. Nos vamos a ubicar dentro del periodo del judaísmo, que abarca del año 538 a.C., que es el regreso del exilio en Babilonia, y que se extiende hasta la expulsión de los judíos en Palestina en el año 135 después de Cristo. Era un periodo caracterizado por la invasión persa, griega y por último romana, y que el pueblo de Israel, para mantener su identidad, lo hará mediante dos elementos, la figura del templo y el cumplimiento de la ley. Encontramos la figura de Herodes el Grande y de sus sucesores, la famosa dinastía herodiana, que será caracterizada más que todo por ser conscientes de que no tienen ningún poder y para mantenerse en él lo único que tienen que hacer es complacer al imperio y dar una cierta sensación de independencia al pueblo. El Herodes el Grande, antes de morir, dejó a Arquelao, su hijo, como rey de Judea y Samaria. No durará mucho y será el imperio romano que ponga un procurador, y también encontramos a su otro hijo, Herodes Antipas, como rey de Galilea. Encontramos otra figura que es la de los procuradores y gobernadores, que eran funcionarios romanos que dependían del gobernador de Siria. Tenían poderes civiles, militares y judiciales, como el de condenar a muerte a una persona, y su principal función era la del cobro de impuestos. Aparecerá la figura de los publicanos, vistos como traidores, pecadores públicos e impuros. Y por último encontramos la figura del Sanedrín, que será la Corte Suprema del pueblo de Israel, que tiene la función de asesorar al sumo sacerdote, pero no tiene el poder de ejecutar a nadie. Estará compuesto por 71 miembros. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Esta oportunidad me ha tocado hablar a mí sobre las instituciones religiosas en la época de Jesús, enfocándome en dos aspectos fundamentales, el templo y la sinagoga. En lo que concierne al templo, pues este estaba ubicado en Jerusalén como tal y era el centro de la vida religiosa y social de todo el pueblo de Israel. Es una construcción monumental que ocupaba gran parte de la ciudad y en su centro estaba el Santo de los Santos, que era el lugar más sagrado. Su diseño incluía patios jerárquicos que limitaban el acceso según la pureza de las personas.
Con respecto al tema del culto y las funciones del templo, pues en el templo los sacrificios eran de animales, que hacían referencia al acto principal del culto, y además su función religiosa en el templo actuaba también como banco y centro político, albergando al Sanedrín y gestionando gran parte de la economía del país. En cuanto a los círculos de santidad, pues en los círculos de santidad tenemos pues que el templo está organizado en un círculos jerárquicos en donde el acceso se restringía según la pureza, de tal forma que en la parte superior estaba el lugar de los santos, ¿no? Hacia el patio de los gentiles. Esta jerarquía reflejaba la exclusión de mujeres, gentiles y enfermos de los espacios más sagrados. Y, y por último, en cuanto a la sinagoga, las cajas de oración, pues las sinagogas eran más accesibles que el templo, ¿no? Se encontraban en cada pueblo y ahí se leía la Torá y se oraba cada sábado. Funcionaban como centros de enseñanza y reunión comunitaria, siendo clave para mantener la fe tras la destrucción del templo de Jerusalén. Seguimos con la sociedad judía en tiempos de Jesús. Dentro de los principales grupos humanos pertenecientes a esta sociedad tenemos a los sacerdotes. Eran considerados la nobleza por excelencia en Israel. Su oficio consistía en realizar los sacrificios. También tenemos al sumo sacerdote. Este era el principal líder de la sociedad judía. El sumo sacerdote también era el responsable de la ley del templo. También tenemos a los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes eran también llamados jefes de los sacerdotes. Cabe resaltar que es poco preciso conocer cómo se les llamaba realmente. Los sacerdotes de rango común se encargaban de ofrecer los sacrificios del templo después del rey. Estaban divididos en 24 clases que iban sirviendo por turno en cada semana. También tenemos a los levitas. Los levitas eran originarios de la tribu de Leví. Estos pobladores eran empleados del templo y estaban divididos en dos grupos, los levitas músicos y los levitas porteros. Tenemos a los ancianos, son los que componen el Sanedrín. Aquellos también son los jefes de las principales familias laicas de Israel. Se trata de grandes latifundistas y comerciantes. También tenemos a la clase media. Estos se especializaban en la producción de recuerdos para los peregrinos. Estos objetos solían venderse de forma abundante durante las fiestas. El pueblo. Aquí incluimos a los pequeños propietarios de las tierras, que eran un grupo muy abusado por los romanos. Muchos se convirtieron en campesinos contratados día a día por un denario, que significaba lo indispensable para alimentarse él y su familia. Los escribas. Los escribas eran rabinos, la gran mayoría eran fariseos. Su tarea principal era la comprensión del texto y la enseñanza era fundamentalmente oral. Quiere decir que los alumnos debían memorizar las enseñanzas del maestro y el alumno que llegaba a dominar toda esa enseñanza pasaba a su vez a ser maestro. Más adelante se requirió que tengan 40 años para una ordenación formal. Los maestros gozaban de gran prestigio ante el pueblo por su sabiduría y su estilo de vida. Por lo general, los escribas pertenecían a la clase media. Siguiendo con las posiciones, encontramos en esta parte acerca de los grupos religiosos y políticos, muchos de ellos profundamente entrelazados, son movimientos religiosos con partidos políticos. Entre ellos encontramos a los saduceos, aquellos que formaban parte de un grupo estrechamente ligado a los sumos sacerdotes, tenían aquella doctrina de la retribución a los que eran fieles a la alianza, al pacto. Nos encontramos con los esenios y los cumranitas. Los esenios viven en comunidades donde se practicaba la fraternidad y la propiedad del común de los bienes. También habían laicos, habían sacerdotes, creían en el rito de la purificación. Nos encontramos con los curanitas, aquellos que se consideraban el ejército sagrado de Dios que habría de combatir la tierra cuando Yahvé les diera la señal oportuna. Nos encontramos con los celotes o celotas. Tenía una ideología que no toleraba la transgresión de la ley, ni por parte de los judíos ni por parte de los romanos. Esperaban un Mesías, un caudillo militar al estilo de David.
Nos encontramos también con los fariseos que pertenecían a los Hasidim, que eran los entusiastas de la Torá. La palabra original es peruchín, que significa separados, separados por las normas de pureza, porque no querían contaminarse con los publicanos o pecadores. Y nos encontramos con esta parte, que son los samaritanos, que se negaban a reconocer a Jerusalén como la ciudad santa de Israel y que tampoco creían en este templo, en el templo que estaba en Jerusalén, como el sitio de la presencia de Yahvé. Por parte de los judíos eran considerados como herejes. Esto ha sido toda la exposición por parte nuestra del grupo 5, el tema Palestina en tiempos de Jesús.